bioquímico. Realizó un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en diseño de la enseñanza con tecnología en el nivel superior. Es profesor adjunto de la Cátedra Física de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor asociado del Departamento de Química de la Universidad Kennedy. Desde el año 2019 conduce la Cátedra Idoyaga de Química del Ciclo Básico Común de la UBA. Sus principales líneas de trabajo se inscriben en el área de la didáctica de las ciencias naturales. Versan sobre la construcción de significados compartidos entre profesores y estudiantes, mediadas por representaciones visuales en el marco de actividades experimentales. Es director adjunto del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador y miembro del Comité Académico del Instituto de Investigación de Educación Superior de la UBA. Es miembro de la carrera del investigador científica del CONICET en el área de educación en ciencia y tecnología. Es director de proyectos de investigación nacional e internacional, de curso de posgrado y de tesis de maestrías y doctorado. Dirige e integra proyectos de investigación y de extensión de la UBA y del CONICET. Participa en proyectos de investigación en Chile, Uruguay, Ecuador y México. Es consultor y capacitador para el Ministerio de Educación Nacional y para secretarías de Estados y ministerios de América Latina, Panamá, Chile y Uruguay. Es presidente de la Mesa Interamericana del Diálogo de la Educación Científica y secretario de Consorcio de Grupo de Investigación en Educación en Ciencias de la República Argentina. Además de ello, cuenta con una frondosa producción científica que incluye producciones, capítulos de libro y presentaciones. Actualmente es director de Nuevas Perspectivas, revista de educación en ciencias naturales y tecnológicas. A continuación, su conferencia versará sobre ni inteligencia ni artificial, los modelos de lenguaje natural y otros asistentes digitales en la educación en ciencia. Con ustedes, el doctor Ignacio Idoyaga. Bueno, no sé si me escuchan bien, muchísimas gracias, buenos días, es un placer estar con ustedes, es un placer saludarlos, volver a la querida Universidad Nacional de Catamarca, que me ha recibido bien en varias oportunidades, saludarla a la amiga Silvia Navarro, que está con ustedes, a quien agradezco en primera persona por esta invitación y por la oportunidad de compartir esta conferencia que pretende ser provocadora, que pretende sacarnos de nuestra zona de confort, que pretende introducir esta cuestión que es cómo estamos usando aquello que mal llamamos inteligencia artificial en nuestras aulas, para qué, cómo. Así que para mí es un privilegio poder empezar a debatir estos temas. La idea es que sea una conferencia breve y que podamos después discutir todo aquello que a ustedes les resulte interesante. Voy a compartir una presentación que preparé para esta ocasión y ustedes me dicen, por favor, si se ve, ¿sí? Si la están viendo en estos momentos. Déjenme, por favor, buscarla. Ahí se empieza a compartir. Bien. Y aquí. Ahí sí la están viendo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, sí. Muy bien. Entonces, como decíamos, he titulado esta presentación Ni inteligencia ni artificial, y voy a hablar sobre los modelos de lenguaje natural y otros asistentes digitales en educación en ciencias, partiendo de la idea que de alguna forma voy a introducir algunas preguntas que creo que son las que tenemos que empezar a respondernos. La primera es, ¿qué entendemos por inteligencia artificial? ¿Desde cuándo? Y si todo es lo mismo. La verdad que no es un concepto para nada nuevo, y para arrancar, cuando uno se está sumergiendo en el campo, me parece que siempre es bueno empezar con las ideas de McCarthy. Que fíjense la fecha, estamos hablando de 1956, ¿sí? Nada nuevo bajo el sol. La inteligencia artificial en ese momento fue definida como una ciencia o una ingeniería, es decir, fue definida como un área de conocimiento tendiente a hacer que las máquinas puedan ser inteligentes, especialmente tendiente a la construcción de programas de computadora inteligentes. Después vamos a ver qué es lo que
quería decir McCarthy con esta idea de programas de computadora inteligente. Pero la primera cuestión es que la inteligencia artificial no es un objeto. La inteligencia artificial es un área de conocimiento, es decir, es un área de trabajo. Y es un área de trabajo aún en desarrollo, y no es un área de trabajo para nada nueva, es un área de trabajo que formalmente se inaugura en la conferencia de Dartmouth, donde precisamente McCarthy es el que acuña esta definición, que es la que se va a considerar como definición base, e inaugura el campo de trabajo, ¿no? Es el punto de partida oficial del trabajo en el campo de la inteligencia artificial. Si bien ya vamos a encontrar algunos antecedentes previos a McCarthy, pero acá podemos decir que empieza la inteligencia artificial a funcionar como campo de conocimiento formal. Y por supuesto, aparecen distintas otras, muchas otras definiciones, ¿sí? Que van poniendo énfasis en distintas cosas, en distintos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia artificial, en palabras de Minsky, en el 68, ¿sí? Se define como el área de conocimiento tendiente a que las máquinas hagan cosas que si fueran hechas por hombres requerirían inteligencia. Fíjense que con mucha, valga la redundancia, inteligencia, Minsky evita cometer quizás el error que había cometido en la primera definición McCarthy, que es que ya no dice que las máquinas sean inteligentes, sino que dice que las máquinas hagan cosas que si fueran hechas por un ser humano requerirían inteligencia. No es exactamente lo mismo, este juego semántico no es casual, sino que está poniendo el contrapunto en empezar a discutir qué entendemos y qué no por inteligencia. Otras definiciones, la de 1995, bastante más hacia acá, define como el estudio de agentes que reciben la percepción del entorno y realizan acciones. Esta idea de analogar la definición de inteligencia humana a la inteligencia de las máquinas, pero sin nombrar la palabra, es bastante más moderna. Dicen, son agentes que van a poder tener percepciones del entorno, es decir, van a poder tener un registro del entorno y actuar en consecuencia. En el 83, poco antes, nuevamente se retoman las ideas originales de McCarthy, pero aparece este componente que es por ahí el componente que toma mucho la ciencia ficción y que es el componente más, si se quiere, oscuro sobre el campo de la inteligencia artificial, que es la idea, lo dice Rich con claridad, la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas que en este momento los humanos hacen mejor. Es decir, abre la puerta a la idea de superinteligencia, que lo vamos a ver después, que es la idea de que la inteligencia de las máquinas podría superar la inteligencia del ser humano, ¿no? Ya en esta definición del 83 se abre esta idea que se aleja del romanticismo inicial de la inteligencia artificial y se acerca a una mirada un poco más oscura sobre la inteligencia artificial. ¿No? Winston plantea también esta idea, retoma en el 92 la idea original de que los ordenadores puedan ser inteligentes, y aparece de nuevo esta palabra que hay que definir. Me voy a quedar de todas maneras con una definición muchísimo más moderna, la definición del 19, que es quizás del 2019, que es la que está más acordada, que dice que la inteligencia artificial en definitiva es el área que se encarga de dotar a los sistemas de cierta capacidad para interpretar correctamente datos externos, datos con el que se alimenta el sistema, aprender y adaptarse para utilizar esos datos y lograr entonces metas específicas para las cuales fueran programadas. Es decir, la idea es trabajo con datos y realizo tareas específicas, ¿no? Esta quizás sea la idea más clara que hoy podemos tener sobre inteligencia artificial. Pero dejen darles mi contrapunto, ¿no? Esta mirada crítica que comparto con otros en la idea de reconocer sin lugar a dudas que las máquinas no tienen conciencia, ni capacidad empática, ni comprensión en el sentido humano. Todas estas, la conciencia, la capacidad empática y la comprensión, son características de la inteligencia humana. Y en este sentido es que estos sistemas no son inteligentes. Por eso titulaba la conferencia Ni inteligente. Carecen de conciencia, de capacidad empática y de comprensión en el sentido humano. Quiere decir que no podemos analogar lo que hacen estos sistemas a la idea de inteligencia humana. Su supuesta inteligencia, en todo caso, estará limitada a ejecutar tareas complejas a partir de un conjunto de datos preconstruidos naturalmente por la humanidad.
Y ahí aparece la segunda idea de ni artificial. Es decir, son sistemas que trabajan sobre el Big Data proveído por los seres humanos. Por ende, los sesgos, las injusticias, la discriminación y toda la belleza también que tiene la producción humana es lo que alimenta estos sistemas y estos sistemas lo reproducen e incluso lo pueden potenciar. En definitiva, desde mi punto de vista, estas inteligencias, estos sistemas, no son otra cosa que una nueva prótesis cognitiva de la mente. Podría acá volver a mis orígenes en la Universidad Autónoma, cuando estudiaba psicología con Nacho Pozo, allí en Madrid, y pensar que en definitiva estamos hablando de algo que hace que nuestra mente, esta mente encarnada, como la llama Nacho Pozo, se potencie. Entendiendo la mente como la capacidad de tareas que podemos realizar los seres humanos, ¿no? De tareas cognitivas que podemos realizar. Es decir, estas inteligencias funcionarían como una prótesis, como un potenciador de nuestras propias habilidades. Y en términos de Donald es el antropólogo, bueno, por excelencia para mí, el norteamericano que trabajó en la antropología de la mente. Lo que estamos viviendo quizás primero con la pandemia, el boom de las tecnologías digitales y luego con la intrusión de ChatGPT en el año 2020, es quizás el acelere en el estadio de nuestra mente, pasando de una mente teórica o retórica a una mente digital, ¿no? Que utilice y sepa utilizar estas prótesis. Entonces aquí aparece la gran pregunta, ¿no? Los educadores, y los educadores en ciencia en particular, ¿de qué manera vamos a apropiarnos de estas prótesis para potenciar lo que la mente de nuestros jóvenes puede hacer? Un poco de historia, si quieren, simplemente para notar dos cuestiones. Primero, que la inteligencia artificial no es una cuestión bien nueva, la humanidad viene trabajando en esto desde hace décadas, y aparte que tiene un comportamiento como de inviernos y primaveras. Quizás ahora estemos en una primavera de la inteligencia artificial, donde se está trabajando mucho y desarrollando mucho, y no sabemos si será la primavera definitiva o volveremos a un invierno de la IA, como ya supo haber, donde prácticamente se abandona y se trabaja poco. En el 56 la definición de McCarthy, que ya hablamos, la conferencia de Dartmouth. En el 66 se desarrolla ELIZA, que es uno de los primeros programas conversacionales, es decir, podíamos hablar, conversar con las máquinas, con ELIZA particularmente, o sea que 50 años después no sé por qué nos seguimos sorprendiendo de lo mismo, esto es algo que venía pasando. En el 72 surge Protolog. Protolog es un programa, un lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar IA, en realidad asistentes virtuales basados en lógica. Y ahí entramos, después de esta primera primavera de la IA, en lo que sería el invierno de la IA, y nos vamos recién al 97, que en el 97 hay algo que pasa un poco desapercibido, casi como una nota de color en los periódicos, algunos de los que estamos aquí quizás lo recordemos. Deep Blue, un programa desarrollado por IBM, derrota en un juego de ajedrez a Garry Kasparov, que en ese momento era el campeón mundial de ajedrez. Entonces esto, si bien pasa como una nota de color en la comunicación pública, es un hito muy importante para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial en este punto no solo aprendió la regla del juego, sino que pudo anticipar comportamientos humanos. Y esto aparecería como una idea potente, un hito potente. En el 2006, luego terminamos ese invierno de la IA y empezamos una nueva primavera que va a tener su sumum, va a llegar al verano en 2020. En el 2006 aparece Deep Learning, ¿no? Entonces resurge por fuerza esta idea de avanzar en el reconocimiento de imágenes, en el reconocimiento de rostros particularmente. ¿Y por qué en el 2006? Porque ya existía Facebook. Entonces la cantidad de datos sobre rostros y la cantidad de fotos de personas reales disponibles en la red era enorme, y entonces se pudo avanzar en estudiar, en entrenar estos sistemas para que pudieran reconocer rostros, reconocer imágenes luego y después también producirlas, ¿no? Pero gracias a que aparecían las redes sociales y se disponía de un montón de rostros que voluntariamente todos subíamos a Internet y que por supuesto no tan voluntariamente entregábamos para entrenar a esta IA. Watson es otro desarrollo, otro agente de modelo natural de conversación, desarrollado por IBM, gana el concurso Jeopardy en el 2011. No sé si lo recuerdan, esto también fue una nota de color en las noticias. Obviamente
No interesa mucho que una IA gane un concurso como Jeopardy, porque es un concurso memorístico de datos, de cultura general. Obviamente la IA, si está conectada a la red, tiene acceso a toda esta información y más. Pero lo que se lograba era que lo ganara entendiendo las preguntas y siguiendo el hilo conversacional de un juego televisivo. Es decir, esto era el sumum, se había llegado acá al punto máximo donde una máquina podía recibir del entorno información directa, ¿sí? A través no de un prompt, es decir, no de una instrucción pensada, sino a través de escuchar lo que estaba pasando en un programa de televisión. Algo parecido pasa en 2016 cuando otro agente de pensamiento lógico, en este caso, y agente predictivo, que es AlphaGo, gana un torneo mundial de un juego que se llama Go, que es un juego bastante complejo. Es un juego bastante complejo. Y llegamos al hito que quizás todos ustedes recuerdan y que para los profesores fue el hito quizás fundamental en la historia de la IA, que es la idea de lanzamiento por OpenAI, por OpenID, AI, de ChatGPT, de ChatGPT 3, que se lanza en 2020, y entonces populariza, ¿sí? Acceso a estos agentes conversacionales, ¿no? Que es ChatGPT puede ser entendido como un sistema de lenguaje natural, un agente conversacional, y pertenece al grupo de las IA generativas. En definitiva, lo que nos interesa no es demasiado, yo no quiero aburrirlos con una discusión sobre qué son las inteligencias artificiales y las posturas que hay, pero sí decirles que las inteligencias artificiales, o lo que nosotros llamamos inteligencias artificiales, repito, inteligencia artificial es el campo de conocimiento, los sistemas generados en ese campo de conocimiento en general tienen estos componentes que están aquí. Algunos me interesará tratarlos y otros no. Tienen, por ejemplo, una big data, una cantidad de datos asociados con los que se entrenan, es decir, aprenden de esos datos. Si esos datos son de mala calidad, si esos datos son mentiras, si esos datos tienen sesgos, entonces el agente conversacional, el sistema tendrá los mismos sesgos y va a reproducir las mismas injusticias. Están construidos con una arquitectura de redes neuronales artificiales, una arquitectura informática, no interesa mucho ahora. Pueden tener visión de computadora, esto quiere decir que pueden ver su entorno o al menos tomar y registrar imágenes del entorno y después analizarlas con algún tipo de patrón. Puede haber también una interfaz de usuario, que en general se trata de hacer lo más amigable posible, ¿sí? Para que el usuario sienta que está conversando quizás con otra persona. Y tienen sistemas de procesamiento de lenguaje natural que les permite entendernos y permite también que nosotros interactuemos de manera muy directa y muy natural con estos sistemas. Idealmente deberían tener también barreras éticas y de seguridad que se están todavía trabajando en eso y funcionan más o menos. Los niveles de la IA, hoy estamos en lo que se llama IA estrecha o débil, esto es lo único que existe, son sistemas diseñados y entrenados a partir de datos para realizar tareas específicas, son los famosos asistentes virtuales, como puede ser el ChatGPT, como puede ser Alexa en menor medida, o tantos otros, o son sistemas de recomendación, que también los hay, que es lo que hace que son los algoritmos que funcionan detrás de las redes sociales o detrás de los buscadores, que son lo que hace que aparezca exactamente lo que nosotros queremos. Lo usa Netflix, por ejemplo, para recomendarnos películas, lo usa Facebook para recomendarnos amigos, lo usa Instagram para recomendarnos productos. Están muy traccionados por la necesidad de vender y el sistema fuertemente capitalista. Y luego tenemos la IA general, es una IA fuerte, es una IA hipotética, esto no existe, que poseería la capacidad cognitiva de realizar a nivel humano una amplia gama de tareas. Hoy no hay ninguna IA que cumpla con esto. Se espera que en algún momento haya algún programa que pueda asimilarse a esto, pero en realidad estamos todavía un poquito lejos de que exista una IA fuerte en este sentido, así que pueda realizar cualquier tarea. Y luego tenemos las IA superinteligentes, que es un concepto teórico casi hoy trabajado mucho en la ciencia ficción, por la cual la IA superaría las capacidades de la inteligencia humana. Esto sigue siendo ciencia ficción. Dentro de los tipos de IA y sobre todo de los tipos de IA que se pueden usar en educación y en educación en ciencias en particular, me quiero quedar con los IA generativos, que son los que generan a partir de datos preexistentes, y esto es muy importante, no hay originalidad.
sino que es a partir de datos preexistentes, nuevos productos. Los modelos generativos de texto, como ChatGPT, que es el que ustedes quizás más conozcan, o Meta, que ahora está muy en boga porque está en todos nuestros WhatsApp, no sé si lo saben, pero de manera compulsiva, la empresa propietaria de Facebook y de WhatsApp, de Instagram, que es Meta, incorporó inteligencia artificial en todos nuestros WhatsApp. Esto se pudo hacer en Argentina porque la legislación lo permite, pero por ejemplo no se pudo hacer en Brasil porque la protección de datos es una cuestión que está más fuerte en Brasil. Luego aparecieron los GANs, que son esas inteligencias que pueden generar imágenes y que tanto revuelo trajeron en los medios cuando aparecían imágenes o de políticos o de líderes mundiales raras haciendo cosas extrañas, y entonces en realidad eran imágenes generadas con inteligencia artificial. Los modelos para generar audio y música, entonces uno puede personalizar y generar sus propios videos musicales, sus propias canciones, puede hablar a través de estos modelos con las inteligencias artificiales, y los modelos para generar videos. Pero hay un montón de otras IAs que las tenemos un poco menos accesibles o que no se usan tanto en la educación en ciencias, como pueden ser las IA descriptivas, que son IA que se usan para los análisis de datos masivos, de Big Data, la IA predictiva. Esto en educación traería cierta controversia porque yo podría usar este tipo de sistemas para predecir el rendimiento o el desempeño de un estudiante, y esto éticamente sería algo a discutir. IA predictiva, ya la mencioné, la prescriptiva es la que además de predecir sugiere acciones, y después hay un montón de otras IA que tienen que ver con la memoria limitada, teoría de la mente u otras cuestiones que no vale la pena que discutamos aquí. Pero en definitiva, este es el esquema básico de comportamiento de un agente de inteligencia artificial, de un asistente virtual o de un modelo conversacional. Tienen en el fondo una estructura, ¿no? En el fondo vamos a ver una estructura, aquí lo tenemos, una estructura de redes neuronales artificiales, que esta es la estructura informática que lo sostiene, una serie de algoritmos, de programas, de código que le permiten trabajar y supuestamente adaptarse a los datos que se le proveen, y eso es lo que llamamos inteligencia artificial. Parte de una serie de datos donde va a haber sesgos, donde va a haber una falta o no de calidad de esos datos, donde se puede discutir la veracidad de esos datos, pasa por un programa de lenguaje natural que traduce lo que produce el código, ¿no?, a algo que nosotros podamos entender, y idealmente debería pasar por una barrera ética antes de llegar a una interfaz, a una experiencia de usuario, a algo que se llama UX, donde de alguna manera nosotros interactuamos de manera directa. Si los datos son de mala calidad, el proceso va a obtener conclusiones de mala calidad. Esto funciona igual que los silogismos de la lógica aristotélica. Digamos, si las premisas no son verdaderas, las conclusiones pueden ser verdaderas, pueden ser falsas, digamos, no hay ninguna garantía sobre el proceso racional. Pero entonces, ¿qué aporta la IA a la educación, ¿no? ¿Para qué vamos a preocuparnos tanto los educadores por la IA? De nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. En educación ya se habla de IA desde hace tiempo. Quizás el primero fue en los años 60, las ideas basadas en lo que se llamó explorar el uso de computadoras para la enseñanza individualizada. Lo que promete siempre la IA es una enseñanza uno a uno, una enseñanza totalmente adaptada y personalizada para las necesidades del estudiante. Pero lo que trae como riesgo es una enseñanza deshumanizada. Y eso es un debate que hoy tenemos que dar, pero que se viene dando desde los 60. Fíjense, Carbonell en el 70, Jaime Carbonell, ya había acuñado la idea de inteligencia artificial por algo que se llamaba instrucción asistida por computadora. En el año 70 ya existía esto, en un trabajo que se llamó Scholar, un trabajo importante, donde lo que se hacía era, se había generado un tutor de inteligencia artificial que enseñaba geografía a los chicos, a los jóvenes, ¿no? Y estamos hablando del año 70. También están, por ejemplo, Newell, que tiene trabajos con la teoría de la resolución de problemas. A ver si esto les suena. Newell y Harvard trabajan en algo que se llama teoría de resolución de problemas. Esto después en didáctica de las ciencias naturales va a generar algo que tiene que ver con el ABP, con el aprendizaje basado en problemas, pero estas mismas ideas son las que se usaron para desarrollar sistemas que enseñaban habilidades de resolución de problemas. Y estamos hablando entre los años 50 y 70. Bueno, Brown particularmente trabaja en el diseño, ¿no?,
de sistemas que podrían diagnosticar errores de aprendizaje y proporcionar retroalimentación específica. Estos errores de aprendizaje no eran otras cosas que las concepciones alternativas que también se trabajaron en la didáctica de las ciencias naturales con mucho énfasis en los años 80 y 90. Anderson es el que propone la idea de tutores inteligentes que enseñaban habilidades como la resolución de ecuaciones o la programación, ¿no? Fíjense que lo que enseñan son cosas, o lo que van marcando son cuestiones bien algorítmicas, ¿no? Podemos tener también los estudios pioneros sobre IA en el aprendizaje basado en casos y la simulación educativa en los años 80, ¿no? Chang propone esto en los años 80. Se habla acá de aprendizaje basado en casos, claro, porque ya estaba en boga la idea, o empezaban a aparecer la idea del aprendizaje basado en problemas, empezaba a aparecer la idea del aprendizaje basado en casos, y esto se traslada al campo de la IA. Y quizás el caso más paradigmático se da también en los 80 con Papert. Capaz lo escucharon a Papert porque es uno de los, tiene una teoría, uno de los que más aportó a la teoría constructivista, ¿no? El paradigma constructivista de la educación, y él creó algo que algunos de los que están aquí, que seamos así como cuarentones o cincuentones, quizás recordemos, que era el lenguaje de programación Logo, que en los 90 se enseñaba en las escuelas argentinas, el lenguaje de programación Logo, el que tenía una tortuguita, que servía para programar, y entonces, de alguna manera, Papert, de esta manera con Logo, empezó a usar o a introducir la idea de inteligencia artificial en entornos de aprendizaje, ¿no? Algo que hoy está muy en boga, pero es de los años 90. ¿Con qué definición me voy a quedar? Con la definición de Baker y Smith. Todos estos antecedentes llevan a que hoy entendamos que hay un área de conocimiento, que es el IAE, que es la inteligencia artificial para la educación, que se refiere a un conjunto de herramientas o metodologías, ¿no? Esta es la definición que a mí me gusta, es un conjunto de herramientas o metodologías que se emplean a la hora, no, que emplean inteligencia artificial para apoyar el proceso educativo, y esto incluye desde la evaluación, ¿sí?, hasta la mejora del aprendizaje y la enseñanza. ¿No? Esta es la definición que vamos a adoptar la gran mayoría de los didactas de las ciencias naturales, que pone énfasis en la posibilidad de mejorar el proceso educativo a partir de que el profesor se apropie de estas herramientas y las use con su buen criterio en el desarrollo de su secuencia de enseñanza y aprendizaje. Igual, hay otras definiciones que van a poner el énfasis en otras cosas. Miremos esta, que es del año 2010, habla de la generación de sistemas educativos inteligentes que se puedan adaptar y personalizar la enseñanza. Énfasis puesto en personalizar la enseñanza. La definición de Wolf, también del 2010, generar agentes tutoriales, diagnósticos y enseñanza personalizada. Nuevamente el énfasis está puesto en la enseñanza personalizada. Esa es la promesa de la IAE. Una más adecuada a los tiempos que corren, la de Lukin, de nuevo, ¿no?, pone el énfasis en apoyar y mejorar la educación a través de ofrecer herramientas al profesorado. ¿Sí? Bueno, al profesorado y a los estudiantes, y también a los gestores de la educación. Holmes, en su definición, va a decir nuevamente, vuelve el cántaro a la fuente, y tenemos acá esta idea de comprender, adaptar y responder a necesidades individualizadas. Otra vez la idea de trabajar con las necesidades de cada estudiante de manera individual. Es la gran promesa, ¿no? Y lo mismo va a pasar en la definición del 17 de TECMAC, ¿no? Pero la idea que sí aparece fuerte en el 17, más fuerte que en otros momentos, es que esto es lo que permitiría proporcionar una retroalimentación en tiempo real a los estudiantes, es decir, hacer ubicua la retroalimentación que antes quedaba limitada solamente al trabajo de los profesores. De nuevo, permítanme ser críticos con esta idea de la IAE, de la inteligencia artificial en educación. El advenimiento de la inteligencia artificial, vamos a decir de 2020 para acá, y la masificación de la IAE, es decir, de la inteligencia artificial en educación, hace más urgente y profunda la discusión sobre los cuestionamientos de la inteligencia artificial. Es decir, deberíamos nosotros como profesores, como comunidad educativa, empezar a preguntarnos sobre los sesgos, la naturalización de las inequidades que se producen en la inteligencia artificial, la reproducibilidad de la desigualdad. ¿Sí? Acá dice igualdad, pero lo que quise decir es desigualdad, tipié mal. Me refería a que cuando hay cuestiones de desigualdad que se notan en los datos que alimentan la IA reproduce y magnifica esas desigualdades. Es más, en la IA
como las lógicas tienen que ver con la respuesta más frecuente, o la respuesta, más frecuente en términos del Big Data que alimentó a la IA, se podría generar una especie de tiranía de las mayorías, donde los derechos de las minorías o las opiniones disidentes sean invisibilizadas a través del uso de IA. Y la construcción de un sentido común, que es el sentido común de la IA, que es un sentido común donde las disidencias aparecen prácticamente poco representadas. Y esto es un problema serio en sociedades democráticas modernas. Pero además, ¿no?, de discutir la IA en términos filosóficos, políticos, sociológicos, también hay que discutirla en términos educativos. Es decir, el advenimiento de la IAE hace que rápidamente tengamos un inmediato debate sobre algunas cuestiones, que es el impacto en la buena enseñanza. ¿Qué entendemos como buena enseñanza? ¿Y qué vamos a entender como buena enseñanza cuando estemos hablando de enseñanza con IA? Y en términos morales y epistémicos, ¿qué podemos decir? Luego está la cuestión de la integridad académica, que tanto preocupa a profesores, ahora vamos a hablar un poquito de eso, y la personalización, que sí se puede lograr con IA, pero sin empatía, porque estas máquinas no pueden ser empáticas. Y ahí me pregunto, ¿qué vale la personalización si lo que estoy haciendo es deshumanizar? Algunos debates entonces para traer al aula, si pensamos empezar a trabajar con IA con nuestros estudiantes, son las cuestiones de sesgo, de discriminación que la IA reproduce, la vigilancia y la privacidad, qué pasa con nuestros datos y los datos de nuestros estudiantes, la transparencia, es decir, cuando la IA da una respuesta, ¿desde dónde la da? ¿Por qué me da explicaciones, hay explicabilidad? Es decir, ¿me puede fundamentar cuál es el recorrido? ¿En qué datos se basa para decirme lo que me está diciendo? La responsabilidad, la autonomía y el control humano. ¿En qué medida las IA permiten el desarrollo de la autonomía humana? El desplazamiento laboral, porque la IA va a traer aparejado desplazamiento laboral, no hay lugar a dudas. El manejo de la información y el deepfakes, es decir, esto de poder generar cosas que parecen verdad pero no lo son. Las desigualdades de acceso y la cuestión de los derechos humanos y la dignidad humana cuando aparecen este tipo de tecnologías. Estos son debates que en el aula hoy, en todas las asignaturas, yo creo que hay que tenerlas, desde matemática, física, química y biología, hasta las humanidades, hasta la historia, hasta la geografía y hasta la lengua y la literatura. Me parece que es algo que hay que abordar integralmente porque es algo que nos cruza y nos va a cruzar en los próximos años. Y además, el hecho de usar IA en educación implica empezar a pensar en otros problemas. El problema de la integridad académica, que quiero decir que no se use la IA para llevar adelante cuestiones que aplican, que no son de personas íntegras, digamos, usar el IA para copiarse, por decirlo de alguna manera. La privacidad de los datos de los estudiantes, que son muy sensibles, ¿no?, y están atacados porque perderían privacidad de sus datos. Los sesgos a la hora de evaluar, la IA va a reproducir sesgos evaluativos, y esto es muy grave en la educación. La autonomía de los estudiantes, porque puede haber procesos educativos donde se incluye IA de manera no muy inteligente y entonces lo que pasa es que los estudiantes en lugar de ganar autonomía la pierdan. La deshumanización del proceso educativo, la inequidad del acceso, la influencia y el impacto que pueden tener estas inteligencias en el rol del profesor y en el desarrollo profesional docente y por supuesto en las prácticas educativas. En definitiva, si pensamos en IA en educación, a mí me gusta pensar que tenemos que centrarnos en el profesorado. Es el profesor o la profesora la que va a poder hacer que la IA se use en las aulas como una verdadera prótesis cognitiva, potenciando las prácticas educativas, potenciando la manera de pensar y de actuar de nuestros estudiantes, o la va a introducir de una mala manera, o no va a saber cómo introducirla y entonces la IA se va a meter por la ventana de manera descontrolada. Para esto el modelo que me gusta pensar es el modelo de la escalera, ¿no?, de la IA educativa. La escalera de la IA educativa tiene que ver con cómo los profesores usamos, y fíjense que estoy hablando mucho de los profesores y no tanto de los alumnos, porque me parece que el actor clave en la transformación educativa es el profesor, el que se va a ocupar de la enseñanza. Los alumnos, por supuesto, van a actuar socialmente en consecuencia a las prácticas que propone el profesor, pero en definitiva el diseñador de la enseñanza es el profesor. El profesor puede usar la IA para buscar información de una manera más efectiva, buscar información de una manera más óptima, más sencilla, más fácil, más directa. Y esta búsqueda de información le puede servir para preparar sus clases. Fantástico. Este es el primer escalón del IAE. El profesor puede también
usar la IA en el codiseño de materiales. ¿Qué quiere decir esto? Los autores hablan de codiseño. A mí no me parece que sea tanto un codiseño, me parece que es un diseño a cargo del profesor donde la IA, en todo caso, es un asistente. Yo puedo generar con IA materiales educativos de una manera mucho más efectiva, mucho más rápida y mucho más económica en términos de tiempo, usando a la IA. Y de esta manera podré tener materiales adecuados y personalizados a las necesidades de contextos diferentes. Y esto es una revolución para el diseño de la enseñanza. Y finalmente, yo también puedo generar agentes de inteligencia artificial, es decir, sistemas que interaccionen con mis estudiantes bajo mi supervisión. Estos serían los agentes de interacción. Esto también se puede generar. Chatbots, por ejemplo, tutores automáticos, tutores que generan retroalimentaciones, todo eso yo lo podría generar. Estos serían los 3 niveles que los autores proponen de la IAE. Pero para mí hay un salto cuántico, que es cuando la IAE se transforma en una herramienta con especificidad. Es decir, cuando yo puedo pensar en la IAE específicamente para la enseñanza de mi disciplina, específicamente en nuestro caso para la enseñanza de las ciencias naturales y de la tecnología. Entonces la última parte de la conferencia, que creo que es la que quizás les resulte más interesante después de haber hecho este paneo, y les pido un poco disculpas si lo han notado un poco extenso, pero bueno, era para ubicarnos, es qué estamos haciendo en educación en ciencias, qué se está haciendo, y particularmente les puedo contar qué estamos haciendo nosotros en el CIAEC, donde ya tenemos instaurada una, que es mi lugar de trabajo, ¿verdad? Donde ya tenemos instaurada una línea de investigación y desarrollo en torno a IA, en educación en ciencias. Bueno, cuestiones que se hacen hoy en educación en ciencias usando lo que se llaman IA generativas, ¿no? Estas que son para generar imágenes, para generar texto, para generar voz. Por ejemplo, se pueden hacer la generación de contenidos educativos o recursos digitales de manera mucho más efectiva, se pueden construir textos, se pueden construir libros, apuntes, guías, problemas, eso aparece muchísimo. La generación de preguntas y de evaluaciones personalizadas, es decir, el profesor ahora genera evaluaciones personalizadas utilizando el IA, pidiéndole que de alguna manera genere un set de preguntas que respondan a determinados perfiles. La generación de visualizaciones científicas, es decir, yo ahora ya, si quiero una imagen en 3D, en 2D, inmersiva, lo que sea, de tal o cual fenómeno, la puedo generar fácilmente y no tengo que ir a buscarla porque la genero como me la estoy imaginando. Asistentes virtuales para la resolución de problemas, esto está muy en boga. Y también asistentes virtuales para que los estudiantes aprendan a modelar y a argumentar. Esto está también bastante en boga. La creación de simulaciones o experiencias virtuales propias. Hoy trabajamos con simulaciones en FED, mucho, se trabajaba con simulaciones en FED, es decir, tenemos proveedores de simulaciones o de laboratorios virtuales. Hoy con IA puedo crear los propios de una manera muy sencilla. La composición de textos científicos para la enseñanza, ¿sí? Generar texto nuevamente, la generación de materiales multimedia, puedo generar videos con música, con audio, con imágenes, de manera muy sencilla para trabajar con mis estudiantes. La creación de casos, incluso de casos dinámicos, ¿sí? De narrativas de casos dinámicos, es algo que se está haciendo también con IA en educación en ciencias, esto en la lógica del ABP, del aprendizaje basado en problemas, y también la generación de modelos explicativos, que es a través de preguntas abiertas generadas a la IA, pedirle que transparente los modelos que están detrás de la respuesta. Como les decía, para nosotros es un actor clave, el profesorado, y lo estamos mirando y lo estamos estudiando. Y uno de los trabajos primeros que hicimos ya en 2021 fue hacer, a través de la metodología de Focus Group, la revisión de qué estaban haciendo los profesores, cuáles eran sus preocupaciones y cuáles eran sus impresiones positivas o negativas con respecto al uso de IA. Este trabajo alcanzó a 180 profesores de ciencias que fueron divididos en casi, yo diría algo así como 50 focus group, 40 y pico que fuimos haciendo a lo largo del tiempo aquí en Costa Rica y en Uruguay, quiero decir en la Argentina, en Costa Rica y en Uruguay, bueno,
fuimos trabajando con ellos y se ve un cambio. Fíjense los resultados del año 2021, todavía estábamos en pandemia en la Argentina, en otros países, por ejemplo Uruguay, ya se había retomado la presencialidad, y el uso de IA generaba más posiciones consolidadas negativas que posiciones consolidadas positivas. En 2024, en nuestra muestra, por lo menos esto empieza a cambiar y se empieza a ver impresiones positivas. Sobre todo, este cambio lo vemos bien marcado para los profesores que ya encontraron la especificidad, es decir, el IA como herramienta específica para la enseñanza de la física, la química, la biología, lo que sea que ellos enseñen. Y las preocupaciones también cambiaron, porque las preocupaciones en 2021 estaban puestas en la integridad, es decir, los estudiantes la van a usar para copiarse, cómo hago para evaluar, que mi evaluación sea efectiva, en el acceso, bueno, esto no es para todos, hay que saber hacerlo, en la autonomía, es decir, bueno, ya los estudiantes no van a resolver ningún problema porque todo lo hace la IA, entonces van a perder autonomía, ¿sí? Y en las condiciones laborales, ¿no? Cierta cuestión que tenía que ver con si la IA podía o no o iba a reemplazar a un profesor. Las preocupaciones cambiaron diametralmente en 2024, hoy hay preocupación por el sesgo, quiere decir estas ideas de la discriminación, estas ideas de que la IA no responde, o sea, responde en función de los datos con los que fue entrenada. Hay preocupaciones respecto a la privacidad, es decir, qué va a pasar con mis datos, con los datos de mis estudiantes, con los datos de mi curso. Hay preocupaciones con respecto a la capacitación, si necesitamos nosotros los profesores capacitarnos en IA, trabajar en IA, y hay cuestiones en torno a la especificidad, es decir, hay cuestiones en torno a cómo se piensa una IA, pero que sea para educación en ciencias, no los usos de la IA para educación en general, sino para la educación en nuestras disciplinas en particular. Es el gran debate de que la IA no se convierta en un objeto de la didáctica general, sino que la IA tiene que convertirse en un objeto de la didáctica específica. Siguiendo con lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos en la investigación y el trabajo con IA, déjenme contarles que a través de Renata es un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, a través del Instituto de Investigación en Educación Superior, es una red nacional donde todo el interesado se puede sumar, todo el que trabaja con alguna tecnología puesta al servicio del aprendizaje se puede sumar a Renata. En Renata se comparten insumos, acciones, hay seminarios, hay trabajo colaborativo, se tiende a trabajar. Bueno, a través de Renata se llamó a este libro que se va a editar junto con MIDEC, que pretende ser o servir de especie de registro, de memoria de interamericana, porque este libro que se va a publicar en inglés, en castellano y en portugués, lo que va a hacer es recopilar relatos, ensayos, trabajos de investigación y análisis de normativa de cómo se está introduciendo el uso de IA en distintas partes de nuestro continente. Nosotros también hemos generado algunas acciones concretas que quiero contarles y mostrarles. 3 casos para contarles y mostrarles del trabajo que estamos haciendo con esto de que es IA pensada especialmente, ¿sí? Para la enseñanza de las ciencias naturales. La primera experiencia que estamos teniendo, que ya llevamos 2 años de esta experiencia, es en Leticia. Leticia es el Laboratorio de Experimentación con Tecnologías de la Información y la Comunicación para la Innovación y el Aprendizaje, un nombre largo, la versión corta es Leticia. Leticia es un laboratorio que se dedica a trabajar, depende de la Universidad de Buenos Aires, depende del CIAEC, y se dedica a trabajar particularmente en lo que es tecnologías para el aprendizaje. Y en Leticia entrenamos una agente conversacional, un asistente virtual que le hemos llamado letic.ia. Y este agente conversacional tiene este es el avatar del agente computacional y está pensado para hablar con profesores. Es decir, es un agente conversacional para que el profesor discuta sus estrategias de enseñanza y está particularmente entrenado en los materiales producidos por el CIAEC y una selección de revistas de Iberoamérica de alto impacto en educación. Eureka, Enseñanza de las Ciencias, Educación Química y tantas otras, que ese background es el que prioriza este agente conversacional, esta IA, cuando charla con los profesores sobre cómo planificar sus clases. Entonces,
hablando con el profesor de cómo planificar una clase de ciencias, porque es lo que está preparada para hacer Leticia, lo que hace es recomendarle lecturas, traerle a colación experiencias anteriores de otros docentes, es decir, facilita la interacción del profesor con el campus, perdón, con el corpus de conocimiento didáctico específico, para que así el profesor pueda tener un acceso más directo e incluir esas cuestiones en la planificación. Por supuesto que Leticia también está entrenada con los grandes autores, los grandes curricularistas actuales y los grandes diseñadores de enseñanza, como Ángel Díaz Barriga, o toda la idea de las secuencias de enseñanza y aprendizaje. Es decir, tiene también otros recursos propios de la curricularización y del diseño de la enseñanza, con tecnologías o sin tecnologías. Así que es un agente conversacional que estamos entrenando. Hoy funciona exclusivamente en la red cerrada de la UBA y en el momento que esté listo será alargado, ¿sí?, al internet para que puedan conversar con todos los profesores. Pero ustedes saben que también a través de la conversación la gente se va entrenando. Por eso en la etapa de entrenamiento es muy importante que la gente se entrene primero muy supervisado por los seres humanos. Luego les quiero contar de un trabajo que estamos haciendo. Me animaría a mostrárselos si quieren, porque me parece que va a ser más potente que este trabajo con Cloud se los muestre en lugar de narrárselos. Así que me voy a tomar la libertad de salir de la presentación. Ustedes me dicen, en todo caso, si me están viendo sin problemas. Entiendo que sí, que me están viendo sin ninguna dificultad. Y me voy a ir a navegar por internet y voy a entrar a esta inteligencia artificial donde yo ya tengo... ¿Ven por qué hay que hacer las cosas con suficiente preparación? Porque desde la red que estoy conectado no me va a dar acceso probablemente. A ver, déjenme probarlo aquí. Efectivamente, no se puede abrir la página porque no permite establecer una conexión segura con el servidor. Eso tiene que ver con cómo está configurada la red. Les cuento que estoy en Panamá. Estoy en la Universidad Latina de Panamá y las medidas de seguridad de la universidad hacen que no pueda entrar. Así que, menos mal que tomé estas capturas de pantalla. Cloud es una inteligencia artificial, es igual que ChatGPT, es un agente conversacional. Este agente conversacional, su última versión es la 3.5 Sonnet, ¿sí? En la versión esta se pueden hacer cuestiones muy interesantes, como generar, y esta es una línea de trabajo que estamos haciendo, simulaciones específicas para mis clases. Es decir, ya el profesor no dependerá de las simulaciones ofrecidas por las distintas plataformas, sino las que las podrá generar. Les traje acá un ejemplo de física. Yo quería hacer esto con ustedes en vivo, no puedo por las restricciones de la red por la que estoy conectado, pero si a alguien le interesa, después me comenta, igual es bastante intuitivo. En la línea de trabajo que nosotros tenemos usamos Cloud, se puede usar en la versión gratuita, se puede usar en la versión paga, es una IA generativa, se basa en un modelo de lenguaje natural, ¿sí? Es una IA generativa de texto, y entonces lo que hace Cloud es, nosotros estamos trabajando en pedirle a Cloud que genere objetos digitales en HTML5. HTML5 es un código, ¿sí?, de programación, pero no importa, porque uno podría desconocer absolutamente todo. Entonces yo hice acá una serie de prompts con Cloud. Tengo una serie de prompts con Cloud, ¿verdad? Prompts es la instrucción que se le da a Cloud, y le pedí que me construyese un simulador, ¿sí?, del movimiento de un oscilador armónico amortiguado. Le dije que quería que fuera como un resorte, le dije que el estudiante pudiera cambiar el valor de la constante del resorte, que pudiera cambiar la masa del resorte, que está, digamos, solidaria al resorte, y que pudiera cambiar también la constante de amortiguación. Entonces, esto que ustedes ven acá estático como una imagen, en realidad es un simulador que a medida que yo voy cambiando estos parámetros, el estudiante va cambiando estos parámetros, el simulador, bueno, el objeto se mueve, por supuesto, oscilando, y se va generando en tiempo real el gráfico, ¿sí?, que ven acá abajo, que es el gráfico de desplazamiento en función de tiempo.
¿sí? Que lo tienen acá. Es decir, generar una simulación. Generar estas simulaciones me tomó en este caso, algo así como 45 segundos, ¿sí? Algo así como 45 segundos. Eso me tomó. Fue muy sencillo pedirle a Cloud que genere la simulación. Yo sé que esto que estoy diciendo parece un poco ciencia ficción, por eso voy a optar, si me permiten, por mostrárselos de una manera un poco más vulgar. Voy a dejar de compartir la pantalla, un segundo nomás, voy a ampliarla y miren lo que tengo en la mano. Tengo mi teléfono, ¿sí? Es un teléfono cualquiera, no tiene nada en especial, y me voy a ir a Cloud. Y le voy a pedir a Cloud exactamente que haga lo mismo. Voy a ir a Cloud desde mi teléfono porque voy a usar la red de datos, entonces no voy a tener la limitación de la red local que no me permite entrar, ¿no? Por cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales roban datos. Sencillo. Se quedan con todos los datos de lo que uno habló. Entonces, por eso que las medidas de seguridad muchas veces impiden los accesos a este tipo de plataformas. Bueno, entro a Cloud. Dame un segundito. Sé que se está encargando de que esto salga bien. Está ahora un poco nervioso. Lo estoy molestando. Pero, ¿me están viendo? Ustedes se me congelaron. ¿Ustedes me escuchan y me ven? Sí. Bueno, aquí entré a Cloud, lo están viendo, este es Cloud, y este es el oscilador que le acabo de pedir recién que regenere. Este es el oscilador que le acabo de dar. Yo puedo, como ustedes ven acá, cambiar el seteo sin ningún problema. Puedo cambiar el movimiento, el nivel de amortiguación, lo que quiera, se va moviendo la masa y se va generando el gráfico debajo. Pero lo mismo que yo hice acá en 3 segundos, porque esto le acabo de decir, como ya tenía el PROM escrito, lo único que hice fue pegarle el PROM para que me genere el simulador. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tema, con cualquier particularidad, con cualquier objeto. Es decir, potencia sobremanera el uso de las simulaciones y el uso de los laboratorios virtuales, porque permite que el profesor los personalice. Ya no van a depender que la simulación que quieran usar exista o no exista en FET o en la plataforma que quieran, sino que van a poder generarlas automáticamente sin saber programar. Porque la idea de usar una IA es evitar la programación. La programación de esto, Cloud, la hace en Python, que es un programa de programación, y bueno, y después la ofrece, que es un programa para generar HTML5 que después corre en cualquier navegador. Pero quédense tranquilos, no van a tener ningún problema. Cloud les permite exportar, les pone esto en una página web, le permite exportarlo y ustedes a sus alumnos le pasan directamente el link, se los mandan por WhatsApp, se los mandan por mail, lo cuelgan en el campus virtual, lo que quieran, y es absolutamente sencillo y transparente. La verdad que parece ciencia ficción, pero el uso de simulaciones personalizadas es una línea de trabajo que nosotros en el CIAE que estamos empezando a explorar. Ya los profesores hacen sus propias simulaciones. Por supuesto, después hay que controlarlas, ¿no? El profesor las tiene que probar, las tiene que conocer, tiene que hacer una vigilancia epistémica y representacional sobre esos productos de la inteligencia artificial para adaptarlos a sus necesidades educativas. Pero abre un panorama donde ahora el profesor puede ser diseñador de materiales que van más allá de lo que podíamos diseñar antiguamente. Antes diseñábamos texto, diseñábamos guía, diseñábamos lo que sea. Ahora podemos hasta diseñar objetos que no sabemos cómo diseñarlos porque no tenemos conocimiento de programación ni el tiempo para programarlos, pero que Cloud los puede generar por nosotros en apenas minutos. En apenas minutos. Va a ser esto una revolución. Les voy a volver a poner mi presentación para no perder el hilo, ¿sí? Para no perder el hilo. A ver de nuevo. Muy bien. ¿La están viendo? Todavía no, ¿no? Ahora sí. Y voy a ir a contarles las últimas cuestiones que estamos trabajando y que me parecen como interesantes para que ustedes tengan esta visión de las inteligencias artificiales aplicadas. Yo no sé si alguno ha recorrido, bueno, sé que Silvia sí, pero quizás no todos ustedes, una de las líneas de trabajo que más hemos desarrollado nosotros en el CIAEC es el tema de los laboratorios remotos. Bueno, los que están metidos en facultades de ingeniería también sabrán que hay
mucho interés en esto de generar laboratorios remotos. Vamos a definirlo rápidamente. Un laboratorio remoto es un laboratorio real al que el estudiante accede desde cualquier lugar y en cualquier momento de manera remota. El laboratorio es absolutamente real, el estudiante accede a través de una interfaz gráfica de usuario y controla ese laboratorio para realizar prácticas educativas en el laboratorio de manera remota. Es decir, controla un instrumental que está robotizado de manera remota. Esto es un laboratorio remoto. Y el mayor proveedor mundial es Lapsland, que es una empresa, es un spin-off de la Universidad de Deusto y es una empresa que hoy está radicada en Palo Alto, en los Estados Unidos, en California. Y junto con el CIAEC y el LER es el Laboratorio de Experimentación Remota de la Universidad Nacional, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Me cuesta porque es UNED, pero las siglas no coinciden. Que junto con ellos desarrollamos una inteligencia artificial, que es también un agente conversacional que se llama Remia. Y Remia es un agente pensado exclusivamente para trabajar en los entornos de experimentación remota y poder interactuar directamente con los estudiantes bajo la supervisión del profesor. Nuevamente, y les pido disculpas por la desprolijidad, los voy a llevar a navegar por internet a ver si logro mostrarles a Remia. Vamos a entrar a la página de Lapsland. Esta es una página de pago, ¿sí? Y en esta página les quiero mostrar cómo funciona Remia, la inteligencia artificial que hemos nosotros ayudado a desarrollar y que le apostamos mucho. Este es un laboratorio remoto, que es el laboratorio remoto de titulación ácido-base. Traje un ejemplo de física para cloud y los simuladores, les traigo un ejemplo de química ahora. Puedo entrar a hacer una titulación ácido-base, repito, me estoy conectando con un laboratorio real, voy a tener un tiempo para trabajar, 20 minutos, y voy a tener estas dos cámaras encendidas, donde acá ya está preparado el vaso de precipitado que dentro tiene la solución que quiero titular y el tabureta que descarga sobre este vaso donde yo voy a poder realizar la titulación. Lo puedo ir agregando gota a gota manualmente, como están viendo ahora, o puedo dejar la bureta automatizada de manera abierta para que corra. En algún momento va a cambiar el color porque hay un indicador que es la fenolftaleína. Esta es la típica valoración ácido-base de ácido acético con hidróxido de sodio. Es sencillita. Cuando lleguemos a pH 6.8 más o menos va a virar, quizás un poco antes, vamos a ver el cambio de color. Y ahí van a ver ustedes cómo tenemos ese cambio de color que se va dando. Bueno, el estudiante acá tiene que hacer los cálculos para saber la concentración, los gráficos. Ahí está cambiando, empezó a cambiar, todavía falta para que vire. Pero no me interesa mostrarles nada de laboratorios remotos en este momento, sino que me interesa que vean cómo funciona Remia. Remia, que está aquí abajo, yo la puedo desplegar y el estudiante puede interactuar con Remia y hacerle preguntas. Pero Remia, además de saber mucho de química, porque está entrenada para saber mucho de química, conoce mucho de esta experiencia de laboratorio en particular. Entonces, todo lo que yo le pregunte a Remia, lo va a poder contestar. Fíjense que acá aparece el volumen de la alícuota y dice que esto es 10 mililitros más menos 1 mililitro. Supongamos que yo, como estudiante, no sé por qué aparece el más menos 0.1 mililitros. ¿Qué significa esto? Entonces se lo puedo preguntar a alícuota, se lo puedo preguntar a Remia, mientras estoy haciendo la práctica en mi casa. Porque justo esto me llamó la atención, no lo entendí, no se había trabajado en clase, quedó afuera. No sé, puedo tener una retroalimentación inmediata con Remia. Esto es lo que produce, lo que promete la IA. Entonces yo le pregunto, hola, ¿podrías explicarme por qué aparece más o menos 0.1 mililitros junto al volumen de la alícuota? Se va a conectar con el asistente va a pensar y Remia va a dar una respuesta, que va a ser una respuesta, digamos, correcta, y ahí dice, hola, claro, con gusto, te explico, el símbolo más menos significa, habla de la incertidumbre,
¿no? Y luego da un ejemplo vinculado a esto, la alícuota de trabajo podría ser 9.9, tanto así, más esto, y le da una retroalimentación inmediata. Y así el estudiante puede preguntar cualquier cosa de este entorno que la inteligencia conoce especialmente. Esto no se puede hacer con un chat GPT por fuera, porque no sabría a qué me estoy refiriendo. En cambio, Remia está pensada para conocer esta experiencia que yo estoy realizando. Pero no solo eso. Fíjense que yo, como profesor, puedo entrar y decirle a Remia lo que quiero que haga. Lo que quiero que haga. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué saben mis estudiantes? ¿Qué no saben? ¿Qué instrucciones? Cuando te pregunten esto, responde o no responda. ¿Qué responder y qué no responder? ¿Sí? ¿Qué pretendo que se logre con la lección actual? ¿Qué pretendo que se logre en todas las lecciones? ¿Cuál es el mensaje de bienvenida? Mandarlo al estudiante a hablar conmigo. Es decir, puedo personalizarlo como profesor. Porque nosotros en el CIAEC y junto con Lapsland y la UNED creemos en que el rol del profesor va a estar en controlar y supervisar y customizar, es decir, personalizar lo que quiere que los asistentes de IA hagan en su enseñanza, en base a que el profesor es un profesional crítico con capacidad empática, que eso es algo que nunca se nos va a reemplazar, la capacidad crítica y la capacidad empática. Pero además, Remia también le permite al profesor ver todas las interacciones que el estudiante, que hasta la que yo acabo de hacer, el estudiante Ignacio Llaga, preguntó tal cosa y esto fue lo que yo le contesté. Es decir, puedo ver exactamente todas las conversaciones que cada uno de mis estudiantes tuvo con Remia. Y después también Remia me puede ayudar a analizarlas, descubriendo las preguntas más comunes, los errores más comunes, las interacciones más comunes. Y no solo eso, también voy a saber si el estudiante, por ejemplo, repitió, alteró o cambió la práctica en función de lo que conversó con Remia, porque el laboratorio remoto también registra todo lo que el estudiante hace. ¿Sí? Todo lo que el estudiante hace. Y esto tiene una potencia para lo que es el Learning Analytics, es decir, para el estudio de cómo aprenden y por qué aprenden, que es valiosísimo. Para no robarles más tiempo, les dejé 3 ejemplos. Les quiero contar algo que estamos trabajando, que es un nuevo modelo que llamamos Leia. Y claro, no tiene que ver con la princesa Leia, que todos los que tengamos entre 40, 50, 60 años conocemos bien, y los más jóvenes también a través de las remakes, sino que más que con esta princesa Leia tendría que ver con esta. Porque en realidad Leia es el modelo de laboratorio extendido en el que ya venimos trabajando en el CIAEC. En 2020 definimos el modelo de laboratorio extendido como una serie de principios generales para el diseño de la enseñanza con actividades experimentales en entornos digitales. Pero ahora en 2024 ofrecemos Leia como alternativa, que es el modelo de laboratorio extendido con inteligencia artificial, que propone una serie de principios y estrategias para el diseño de la enseñanza con actividades experimentales, pero ubicuas y adaptadas al contexto. Es decir, estamos pensando que la IA nos va a servir para revalorizar la actividad experimental en la enseñanza de las ciencias, abriendo camino hacia una actividad experimental más ubicua que se pueda realizar en la casa, con laboratorios virtuales, con laboratorios remotos, con simulaciones personalizadas, adaptadas a los contextos y producidas quizás con el propio profesor. Déjenme contarle que las imágenes que usé en esta presentación fueron todas generadas por inteligencia artificial y las generé con una inteligencia artificial que, como les decía, está en sus móviles, pueden encontrarla en WhatsApp, que se llama Meta IA. Además del modelo de laboratorio extendido Leia con inteligencia artificial, algunas posibles líneas de trabajo que creemos van a verse impactadas por el advenimiento de la inteligencia artificial van a ser las líneas del TEPAC, del conocimiento profesional docente, del CDC. Es decir, hoy vamos a tener que empezar a modelar el conocimiento profesional docente también en el manejo de IA para la enseñanza. Una línea de trabajo que creo que se va a ver muy potenciada tiene que ver con todo lo que es las narrativas en educación en ciencia, porque ahora acceder a narrativas, construirlas y personalizarlas va a ser muchísimo más sencillo. También creemos que la IA va a ser poderosa en las líneas de trabajo sobre modelización y simulación, porque vamos a poder tener modelos concretos más a la mano. También sabemos que los modelos conversacionales, es decir, los modelos de lenguaje natural, pueden ayudar a los estudiantes a apropiarse de lógicas argumentativas que incluyan evidencia científica. Estamos trabajando también en eso. Y
También creemos que a partir de las narrativas, las lógicas argumentativas y los modelos podríamos trabajar más potentemente en cuestiones como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, que son cuestiones que en educación en ciencias se valoran y mucho. Obviamente, esto no quita que la educación en ciencias vaya a tener, por supuesto, líneas compartidas con otras ramas de la educación, ¿no? Donde se va a debatir y se va a pensar el uso de IA. Para terminar, que no sé si es una conclusión o una apertura, en definitiva quisiera decir algo así como que no se olviden que estamos entre cables y algoritmos. La inteligencia artificial no es otra cosa que no sean cables y algoritmos. Entonces, no perdamos de vista esto, no perdamos de vista la naturaleza, no perdamos de vista que no estamos hablando de inteligencia por la carencia empática, no estamos hablando por la toma de conciencia, por el pensamiento crítico y disidente, y no estamos hablando de artificial porque puede reproducir incluso las cosas más naturales del ser humano, las buenas y las malas. No le tengamos miedo a los debates éticos y metámoslos en el aula. Empecemos a pensar cómo nos vamos a formar continuamente. Creo que los profesores son los actores claves y a los que hay que mirar especialmente, ofreciendo instancias de formación continua y sobre todo rápidamente para que esta realidad emergente sea rápidamente investigada, rápidamente trabajada. Pensemos en la cuestión de la autonomía, porque los estudiantes también van a tener que alcanzar ciertos niveles de autonomía a la hora de supervisar y controlar inteligencias artificiales, ¿sí? Y animémonos a dar esta discusión. Sobre todo, animémonos a pensar en la inteligencia artificial como herramientas que nosotros vamos a controlar para la realización de tareas específicas en el marco del diseño de una enseñanza de las ciencias, que tiene sus particularidades y que, por supuesto, defendemos como clave del progreso de nuestros pueblos. Así que bueno, con eso termino. Les dejo aquí mi contacto. Espero no haberme excedido demasiado en el tiempo y quedo, bueno, a disposición de ustedes, de los organizadores. No sé cómo seguimos, pero bueno, ustedes ahora me dirán. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola Ignacio, te voy ¿Qué a tal? contar que sos muy joven. Yo soy la decana de la facultad, soy Beatriz López y te quiero agradecer muy especialmente tu conferencia tan oportuna en este momento donde en esta provincia se está discutiendo a nivel escuelas, inteligencia artificial, sí o no, celulares, sí o no. Y nosotros también, como docentes, tenemos esa duda, ¿no? Tu conferencia es muy ilustrativa en ese sentido, te jugás y decís qué pensás, cuál es tu opinión, y tenés una larga trayectoria en ese sentido, así que sos muy inspirador para todos nosotros, te agradezco muchísimo. Y por otro lado, te cuento, para ver tu apreciación, hoy hubo un gran lanzamiento en Catamarca, el ministro de Educación lo hizo junto con el gobernador y nos invitaron a nosotros, que somos facultades, que somos formadoras de docentes, estaba la Facultad de Humanidades y la de Exactas, al gran lanzamiento del cambio de la educación, una educación disruptiva, y los números dicen que los chicos tienen problemas en matemáticas y en ciencias naturales, en las pruebas clásicas que se hacen anualmente. Y nos invitaron a nosotros como facultad, cosa que nos pareció un desafío extraordinario, que capacitemos a los docentes desde el nivel inicial. O sea que tu charla es muy oportuna porque también nosotros mirábamos a la inteligencia artificial como clave para mejorar la calidad de la enseñanza. Pero por otro lado, te quiero consultar esto, en la legislatura se está tratando hoy una ley que prohíbe el uso de los celulares en las escuelas, ¿sí? Hay una mirada que dispersa la educación, que dispersa la concentración del estudiante y que se está analizando si va a haber una edad para los chicos que empiezan a usar el celular. Nosotros acá en la universidad, como ya sabemos que el celular está, muchas veces lo usamos como una herramienta dentro de nuestras actividades. A veces en las escuelas no hay tecnología y el celular ayuda. En la pandemia el celular ayudó mucho. ¿Qué opinas al respecto? Y muchas gracias por tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. La verdad que es un placer para mí, como decía al principio, poder estar con ustedes, poder compartir y te agradezco que
hayas usado tanta gentileza a la hora de escribir mi conferencia. Espero estar a la altura de la respuesta. La verdad que son todos debates interesantes los que me planteás. Voy a decir esta cuestión. Yo creo que el celular puede ser una cosa que es obvia y es una redundancia. El celular es un gadget, es un objeto, es tecnología en la mano. El problema no es el celular. El problema es qué nos pasa donde la tecnología, un gadget, puede ser para nosotros más atractivo que la interacción entre las personas. O sea, yo iría a una pregunta muchísimo más profunda. ¿Qué hace que yo teniendo un compañero al alcance de la mano, una profesora, un profesor, el frente del curso, me interese más por mirar lo que pasa en una pantalla de 5 pulgadas que por charlar? Yo estaría, no sé, yo pienso en mí, quizás sea un poco autorreferencial, pero yo en un colegio estaría mucho más interesado por estar molestando al compañero de al lado, corriendo a la compañera por no sé qué, o charlando, discutiendo y jugando, que por estar mirando la pantalla. No sé, pero parece que la pantalla es un objeto que atrae y llama la atención. Me preguntaría si esto no tiene que ver como también con la crianza de los niños. Yo creo que en los niños muy pequeños las pantallas sí son un peligro, pero por otras razones. En los niños muy pequeños las pantallas son un peligro porque el niño muy pequeño tiene que lograr los vínculos, primero con su unidad de pertenencia, que es la familia nuclear, después con sus unidades de pertenencia un poco más grandes, que son la escuela. Y en ese sentido, sí me parece que en los niños muy, muy pequeños, las pantallas, porque aparte no es el celular, porque si no es el celular podría ser que la tablet, no sé, la PC es mejor o la televisión es mejor. Las pantallas en realidad, me parece que en los niños muy pequeños sí podrían tener alguna dificultad. Creo que es una discusión que tendríamos que tener con algún psicólogo evolutivo, con alguien que pueda dar cuenta de cómo se va construyendo la personalidad a partir de ahí. Ahora, ya estamos hablando de niños escolarizados, en la educación secundaria, que es lo que yo me puedo animar a decir, y en la educación universitaria, yo creo que la tecnología, sea cual sea, ahí nunca es el problema. Que el problema es cuál es el pacto pedagógico, es decir, cuál es el contrato pedagógico que yo establezco con mis estudiantes y cuál es la autoridad, en el buen sentido de la palabra, que yo tengo para hacer cumplir ese pacto pedagógico. Entonces, si el pacto pedagógico es, miren muchachos, van a poder usar el celular, vamos a trabajar con los celulares, porque la verdad es que para la enseñanza de la ciencia es un dispositivo que hoy puede medir, que hoy tiene un acelerómetro, que hoy tiene una cámara, que puede funcionar como una lupa y que está al alcance de la mano. Decir que no lo vamos a usar, me suena hasta un contrasentido. Que aparte es plataforma, a veces única para el acceso a Internet. ¿Qué vamos a enseñar sin Internet? Vamos a enseñar sin materiales digitales, vamos a enseñar sin simulaciones porque no tenemos cómo acceder. No sé, me parece que es una discusión que vale la pena. La entiendo y la comparto en el desarrollo evolutivo de los niños pequeños, porque entiendo que ahí el uso de las pantallas, hay muchas corrientes y muchos psicólogos que hablan de que ese uso de pantallas a edades muy tempranas puede ser perjudicial. Lo puedo entender en la primera escolarización, porque en las primeras escolarizaciones es necesario que el niño forme lazos fuertes con sus colegas y los compañeros, pero yo no intentaría tapar el sol con el dedo. Si a un adolescente se encierra en una pantalla, en lugar de querer estar en la escuela, con lo que la escuela tiene que significar hoy más que nunca necesitamos la escuela. Hoy más que nunca necesitamos esa formación holística, integral, en valores, esa educación humana. El advenimiento de la inteligencia artificial debería revalorizar el rol de la escuela y el rol de la universidad también en la formación de las personas, con todo lo que esto significa. Y entonces ahí me parece que en lugar de prohibir la tecnología, yo diría habría que discutir cuándo, cómo, para qué y por qué. Y sobre todo por qué un joven prefiere ensimismarse con la tecnología que hacer alguna otra cosa. Si es que ese fenómeno ocurriera, porque también disiento, me permito disentir o me permito preguntar cómo están tan seguros que eso es lo que está pasando en las aulas y no otra cosa. Digo, porque a veces escucho actores políticos decir con mucha seguridad esto que vos estabas, Beatriz, reproduciendo, esta mirada de, bueno, como están con el celular todo el día, entonces no aprenden. Y la verdad que eso me gustaría ver en base a qué lo están diciendo. Digo, si es simplemente una enunciación vacua, vacía y carente de contenido, o si realmente se están parando en algún dato, en algún estudio, en alguna cuestión, o es simplemente su opinión. Digo, siempre pienso que legislar es un acto
muy comprometido con nuestro pueblo, entonces los legisladores me merecen el mayor respeto, pero también encuentro que algunos legisladores legislan en base a sus opiniones y sus pasiones personales. Y yo no creo que esa sea la característica del legislador moderno en una sociedad del siglo XXI. Me parece que no podemos legislar desde la pasión o desde la opinión personal, sino que la legislación tiene que construirse. Espero que el debate que se esté teniendo, no lo sé, no quiero emitir opinión al respecto, pero espero que el debate que se esté teniendo sea un debate donde también se escuchen las voces de quienes han estudiado el tema y puedan convenirlo. En mi opinión personal, y volviendo quizás a lo que a ustedes les interese más, que es la universidad, yo les pediría encarecidamente que en la universidad no prohibamos nada, todo lo contrario, que en la universidad lo que tenemos que hacer es permitir que los estudiantes se expresen, permitir que los estudiantes se interaccionen con la tecnología y permitir que los estudiantes disientan, porque el día que no permitamos eso, se habrá acabado la universidad. Hola Ignacio, ¿cómo te ¿Qué va? tal, Silvia? ¿Cómo Gracias. Muchas gracias por tus aportes. Hay una cosa importante de lo que vos dijiste en toda tu conferencia y yo voy a hacer hincapié a lo que siempre me gusta, que es la parte del laboratorio remoto. Acá están, bueno, algunos de mis colegas recién se están enterando de cómo es este proceso. Que para nosotros sería muy beneficioso, digamos, en nuestra facultad, porque a veces tenemos equipos que son muy costosos y no tenemos la posibilidad de adquirirlo, y creo que con este sistema podríamos solucionar ese bache que queda pendiente. Y más que vos dijiste que incorporar la inteligencia artificial. En este caso, ¿cómo podríamos nosotros, digamos, acá desde la facultad, acceder, digamos, a ese grupo, digamos, que tiene la UBA con Costa Rica y de la cual agradezco haber participado de la primera etapa, que ha sido muy beneficiosa para nosotros? Entonces, eso me gustaría que si puedes comentar. Claro, en primer lugar decirles que están absolutamente invitados. Nosotros tenemos ya firmado con ustedes una carta acuerdo que firmamos, que está absolutamente vigente, así que eso ya está como avanzado. Pueden incorporarse a Renata, que es la red nacional. Ustedes forman parte de las universidades nacionales de la República Argentina y en ese sentido están más que invitados y podemos empezar a trabajar juntos. El uso de IA en laboratorios remotos, como marcaba Silvia, abre un nuevo panorama para la experimentación remota, porque ahora ya estamos hablando de que la experimentación es ubicua, que los estudiantes van a poder hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, pero aparte estamos hablando de que van a poder tener algún tipo de retroalimentación inmediata. No va a ser igual que la retroalimentación del profesor, porque eso es irreemplazable. Yo nunca voy a proponer que una máquina pueda reemplazar a una persona, porque va absolutamente en contra de todo lo que yo pienso, creo y de mi paradigma. Entonces, yo jamás me van a escuchar decir que una máquina puede reemplazar a una persona. Pero sí que una máquina puede ser ubicua y una máquina puede estar en todos lados y que sí, en esa ubicuidad y en la retroalimentación inmediata, la máquina programada, seteada y entrenada por personas, puede responder no desde la originalidad, sino desde el lugar que el profesor le dio para que responda. Que es muy distinto a decir que la máquina está enseñando, que es muy distinto a decir que la máquina está tutorizando. La máquina no hace nada de eso. Las máquinas no enseñan, las máquinas no tutorizan, las máquinas no tienen capacidad empática, las máquinas no comprenden como comprendemos nosotros y las máquinas no sienten, que eso es lo más importante. Entonces, no siempre digo lo mismo, lo he escrito en varios de mis artículos, tengo una frase muy repetida que mis estudiantes de doctorado se ríen porque la uso a cada rato, es nadie aprende si no se emociona y nadie enseña si no siente. Entonces, las máquinas no van a enseñar y tampoco van a aprender, porque las máquinas no se pueden emocionar y porque las máquinas no sienten. Entonces, partiendo de esa lógica, las máquinas entienden otro montón de cosas que sí son interesantes y que tienen que servir, como decía, ¿no? Como prótesis cognitivas. Entonces, esto de yo tener a alguien que me pueda apuntalar, esta pregunta casi tonta que yo hice, pero, ¿no? ¿Qué significa el más menos 0.01? Quizás no lo sé, ¿no? Pero en el marco de la experiencia de laboratorio, eso aporta un montón, esa respuesta inmediata, esa interacción inmediata. Entonces, estamos llegando con los laboratorios remotos asistidos por inteligencia artificial, que quiero nombrar particularmente a esto, que está, es
una iniciativa del LAPSLAN, particularmente del doctor Pablo Orduña, que es el CEO en este momento del LAPSLAN, que es pionero a nivel mundial en esto, y nosotros con el doctor Carlos Arguedas Matarrita, su equipo, ¿no? y el mío, estamos empezando las investigaciones de cómo están impactando estos usos de los LR con IA, LR con inteligencia artificial en los distintos contextos. Y en esto me veo obligado que en un momento donde acceder a financiamiento, ustedes lo saben perfectamente, en la Argentina se ha tornado una situación angustiante para los que hacemos ciencia y tecnología, la Universidad de Buenos Aires ha apostado por financiar un proyecto en este sentido con muchísimo esfuerzo, porque como ustedes lo saben, en el sistema universitario argentino no sobra nada, sino que falta todo. Empezó a faltar todo, hasta las cosas más básicas, ¿no? Desde nuestro salario en adelante. Entonces, dicho estas cuestiones, creo que es una apuesta también importante, ¿no? Que se ha priorizado esta línea de trabajo porque se empieza a ver lo importante que es y el cambio que va a generar. Entonces, en concreto, los invito a que se sume la universidad, el departamento, la facultad, lo que ustedes consideren, a la red, y que a través de esa red podamos elegir un área para empezar a desarrollar el primer laboratorio remoto con IA de Catamarca, en asociación con la Universidad de Buenos Aires, como ya hemos hecho, por ejemplo, con La Rioja en un momento, que desarrollamos un laboratorio remoto de óptica sin inteligencia artificial, porque estamos hablando de hace 2 años. Pero podríamos tener la primera iniciativa, si gustan, podemos empezar a charlar y pensar qué podemos desarrollar con la querida Universidad Nacional de Catamarca. Ignacio. Hola, ¿cómo le va, Doc? Claro. Bueno, yo soy la directora del nivel secundario de la escuela preuniversitaria. Sí. Y trabajo con la decana. Y bueno, justamente haciendo esta pregunta, yo suspendí, tengo prohibido los celulares, pero por este tipo de educación que es a través de capacidades. Y estamos observando las clases para que los docentes incluyan en sus clases los celulares y que no el alumno haga ludopatía, discriminación, bullying, que está afectando muchísimo la educación. Entonces, bueno, la verdad que grandiosa la invitación de la decana, un aporte muy valioso escucharlo, y justamente yo en la Facultad de Ciencias Exactas enseño laboratorio. Lo que le quería preguntar, sin salir, así ya termina la conferencia, que la verdad que fue muy productiva para mí en particular, si Lab y Remi se puede acceder desde los estudiantes de la escuela preuniversitaria y desde la Facultad de Exactas gratis. ¿Se puede acceder o tiene que la decana hacer un convenio? A los laboratorios remotos, a través del convenio ya firmado que tenemos, ustedes los pueden usar, los pueden pedir, no hay ningún problema. Remi lo tenemos, los laboratorios remotos asistidos por inteligencia artificial, todavía en una etapa beta, y estamos trabajando de manera más customizada. Es decir, podríamos, si ustedes quisieran, probar con alguno de sus cursos, hacer una especie de prueba piloto, pero no podemos dar un acceso a Remi todavía total, porque como yo les explicaba, las inteligencias artificiales pasan etapas de entrenamiento. Remi está muy avanzado en su entrenamiento, pero todavía no está listo. Entonces, tenemos que todavía controlar el proceso para que Remi llegue a su estado general. Y aparte, un laboratorio remoto con inteligencia artificial es económicamente bastante más costoso que un laboratorio remoto sin inteligencia artificial. Entonces, masificarlo, para nosotros en este momento no tenemos los recursos como para hacerlo masivo. Pero esto no quiere decir, la respuesta no es no, la respuesta es sí, pero tenemos que pensar en qué curso, en qué lugar, por qué cantidad de tiempo, con qué objeto, y lo vamos viendo. Aprovecho para invitarla también, que la semana que viene, el 6 y 7 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, en el ILSE, que es uno de nuestros colegios preuniversitarios, el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, se va a realizar la jornada de enseñanza de las ciencias en colegios preuniversitarios. Entonces, ya que tenemos a la directora acá, le paso la invitación, que probablemente le ha llegado de otro lado, pero es muy interesante porque yo soy una persona que apuesta por los colegios preuniversitarios. Me parece que son experiencias
fantásticas, fascinantes y que es necesario potenciarlos en todo sentido. Volviendo a esto que decía la directora con respecto a el uso de los celulares al principio, claro, eso era yo precisamente lo que digo. El bullying, la discriminación, la ludopatía, ahí es donde yo me pregunto, suspender el celular no es la solución de ese problema, es simplemente tratar un síntoma, ¿verdad? Pero digo, ¿qué nos está pasando? Que hemos naturalizado que nuestros estudiantes discriminen y ya no nos horrorizamos, y discriminan y son crueles. Y los niños pequeños suelen ser crueles y tal, pero un niño de 15, 20, 16 años ya debería tener un límite a su crueldad. Digo, ¿qué nos pasó? Que eso lo naturalizamos y entonces ahora tenemos que sacar los celulares para que no se insulten, para que no hagan bullying o para que no sé, compartan cosas que no. O sea, ¿qué nos pasa? Digo, por más que saquemos los celulares, eso me parece una pregunta y me parece que una escuela preuniversitaria es un lugar extraordinario para explorarlo. Y lo otro que decía la directora es que el profesor diga cuándo y para qué va a aparecer el celular. Por supuesto, el profesor tiene que decir cuándo y para qué va a aparecer todo en el aula. El celular, el tiempo de dispersión, el debate. Si el profesor renuncia al diseño de la enseñanza, entonces no hay enseñanza. Gracias, Don. Un placer. Sí, yo estoy detrás de cámara, soy Sí. el que estaba, me comuniqué con usted. La pregunta era cuál sería el nuevo perfil, rol ideal o las competencias que deberían tener los alumnos el día de hoy, que estamos inmersos en redes sociales, TikTok, inteligencia artificial en todas partes. ¿Cuál sería esa competencia, esa formación ideal de un alumno de hoy? Bueno, es una pregunta muy compleja porque se puede contestar desde distintas aristas, ¿no? A mí me parece que lo primero que tenemos que pretender, y creo que se puede hacer desde la enseñanza de las ciencias naturales también, es que el estudiante sea crítico, el estudiante pueda interactuar con una IA y lo haga críticamente, el estudiante pueda ver una fotografía y lo haga críticamente, que el estudiante entre a una red social y lea algo y lo haga críticamente. Digo, me parece que nuestras sociedades corren un cierto peligro si no logramos desarrollar un pensamiento crítico en nuestros jóvenes. Es decir, me da mucho miedo pensar qué va a pasar dentro de 30 años si los futuros líderes del país creen cualquier cosa, dicen cualquier cosa, hacen cualquier cosa. Lo que aparece en la red social aparece como una verdad revelada. Me da un poco de miedo pensar en ese futuro distópico. Entonces, prefiero seguir apostando por la educación y creer que nosotros vamos a lograr formar, antes que nada, ciudadanos críticos y sensibles. Y me parece que eso se puede hacer desde cualquier área y desde cualquier lugar. Entonces, en el caso de la enseñanza de las ciencias, yo creo que el aporte al pensamiento crítico, al pensamiento sistémico, a la resolución de problemas, al entendimiento de los contextos, de los problemas ambientales, de los problemas sociales, se puede aportar mucho desde la enseñanza de las ciencias. Entonces, si me va a preguntar a mí, y tengo que contestar desde la generalidad, podría contestar un montón de otras cosas. Podría decir, bueno, un estudiante de ciencias naturales tiene que poder resolver problemas, tiene que interactuar con la tecnología, tiene que dominar la tecnología, pero todo me parece ridículamente insignificante al lado de esto último que voy a decir. Personas críticas y sensibles, que critiquen la realidad, que no acepten la realidad y que trabajen para cambiarlas sensiblemente. Y cambiarlas sensiblemente es pensar en el bienestar de todos, es pensar en un otro. Y ese debería ser el perfil de todo lo que nosotros hacemos y ese debería ser el aspiracional, a mi parecer, de cualquier graduado universitario, de cualquier persona que esté en el secundario, de cualquier profesor. Fomentemos el pensamiento crítico con sensibilidad y sobre todo con sensibilidad social, porque es inadmisible que nosotros vemos estas maravillas, porque son maravillas lo que estamos viendo, la inteligencia artificial, todo lo que se puede hacer, los laboratorios remotos, y sin embargo en nuestro país, no hace falta irse a África, hay gente que no come. Sin embargo en nuestro país hay gente que no tiene salud. Sin embargo en nuestro país hay gente que no asiste a la escuela. Entonces, no nos obnubilemos con las maravillas tecnológicas, preocupémonos por usarlas
críticamente para resolver y cambiar la realidad en pos del bienestar de todos. Porque es casi inmoral que en el siglo XXI estemos viendo estas maravillas tecnológicas y sigamos teniendo hermanos argentinos que pasan hambre. Es prácticamente una inmoralidad. Muchísimas gracias. Muchísimas. ¿Cómo estás, Ignacio? Soy María Luz. Hola María Luz, ¿cómo estás? Bueno, de mi parte, darte las gracias por las conferencias. Todo te lo dijeron. Excelente la exposición que haces. Tenemos la posibilidad de compartir varias veces con la doctora Navarro varias conferencias de él, así que más que un privilegio nosotros poder compartir y vean los demás lo que es el doctor Ignacio Idoyaga con lo que es en esta nueva temática de inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Le brindamos un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Para mí fue un placer enorme y espero Te comentamos algo, vos podés ver una parte solamente, pero hay muchos estudiantes y colegas también acá escuchando. Muchísimas gracias. Bueno, los abrazo, los saludo, ha sido un placer para mí, siempre digo lo mismo, ese calor catamarqueño se siente incluso a la distancia, así que espero verlos pronto, seguir trabajando con ustedes y les deseo lo mejor y que nos veamos prontito. Muchas gracias, Ignacio. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.